Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Aprende en Casa 2 para el ciclo escolar 2020-2021, una nueva forma de aprender a la distancia. Recuerden que los recursos que aquí les presentamos están enfocados a facilitar su aprendizaje en línea y por televisión. Esperamos que los contenidos que les presentamos en estas sesiones contribuyan a lograr los aprendizajes esperados del programa de historia en primer grado. Yo soy Leslie Mendívil y en esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Yolanda Cruz Torres, quien se encargará de introducirnos al objetivo de la sesión. Bienvenida, maestra. Gracias, Leslie. Les damos la bienvenida a una sesión más de Aprende en Casa 2 a todas y todos los estudiantes de primer grado de secundaria que nos acompañan. Hoy les presentamos el tema El surgimiento de la modernidad, cuyo propósito se centra en reconocer el surgimiento de la burguesía en la vida económica y política de Inglaterra, así como en identificar a los principales representantes del liberalismo económico. Es importante que participen en las actividades del programa Aprende en Casa 2, pues su finalidad es que continúen adquiriendo conocimientos y habilidades correspondientes a la asignatura de historia de primer grado. Tengan a la mano cuaderno, lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, así como las reflexiones o las dudas que les puedan surgir a partir del tema de hoy. No olviden tener a la mano su libro de texto, pues les será de gran utilidad para profundizar en el tema o para completar la información que veamos. Mientras preparan sus materiales, les recuerdo que es importante mantener una sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Al cuidarse ustedes, nos cuidamos todos. ¿Listos para empezar? En el transcurso de la sesión tengan en mente las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el papel de la burguesía en el desarrollo de Inglaterra? ¿Qué es el liberalismo económico? Ahora sí, vamos a invitar a la maestra Yolanda a iniciar la sesión del día de hoy. Claro, para comenzar me gustaría preguntarte, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas hablar de Inglaterra? Reyes, reinas, princesas. Pero también piratas. Así es. Hablemos primero de que la corona británica es una institución monárquica de tipo constitucional, que cuenta con un gobierno parlamentario. Como sabemos, la reina Isabel II cuenta actualmente con 94 años de edad. Es la que ha gobernado por más tiempo, pues siendo muy joven, a los 26 años, asume el poder y lleva 68 años como monarca al frente del Reino Unido. Es importante aclarar que no es lo mismo hablar de Inglaterra, Gran Bretaña o Reino Unido. La imagen en pantalla les explica muy bien la diferencia. Primero, Inglaterra es uno de los países que forman el Reino Unido y su capital es Londres. Segundo, Inglaterra junto a Escocia, que aparece en color azul, y Gales en color naranja, están en la isla de Gran Bretaña. Tercero, Gran Bretaña junto a Irlanda del Norte, que aparece en color verde, forman el Reino Unido, de donde es reina Isabel II. Ahora bien, sobre el tema de los piratas y en general sobre la piratería, existen muchas historias. A continuación, vamos a recuperar un breve relato sobre uno de los piratas ingleses más conocidos por sus hazañas. Se trata de Francis Drake. Pongan mucha atención. «1580, Londres. Drake. Al oro de los galeones, a la plata de Potosí, viene el dragón», chillaban las mujeres y tocaban las campanas de las iglesias. En 3 años, Francis Drake ha dado la vuelta al mundo, ha cruzado el Ecuador 2 veces y ha saqueado los mares de España, desvalijando puertos y navíos desde el sur de América hasta la Nueva España. Regresa ahora con un solo barco y una tripulación de 18 moribundos, pero trae tesoros que multiplican por 120 el capital invertido en la expedición. La reina Isabel, principal accionista y autora del plan, convierte al pirata en caballero. Sobre las aguas del Támesis se hace esa ceremonia. La espada que lo consagra lleva grabada esta frase de la reina: «Quien te golpea, me golpea, Drake». De rodillas, él ofrece a su majestad
un prendedor de esmeralda robado en el Pacífico. Alzada sobre la niebla y el hollín, Isabel está en la cumbre del imperio que nace. Ella es hija de Enrique VIII y Ana Bolena, que por engendrar la mujer había perdido la cabeza en la Torre de Londres. Francis Bacon será el filósofo y el canciller del nuevo imperio. William Shakespeare, su poeta. Francis Drake, el capitán de sus navíos. Burlador de tempestades, amo de las velas y los vientos. El pirata Drake trepa en la corte por los mástiles y jarcias. Petizo fornido, de barba de fuego, ha nacido al borde del mar y esa es su casa. Muchos piratas como Drake se hicieron contrabandistas, aunque pocos de ellos supieran qué significaba eso de la acumulación de capital. Es interesante recuperar la historia mediante relatos o lecturas que encontramos en diversos medios, ya que siempre podemos aprender un poco más de un tema de interés. ¿No les parece? ¿Cómo ven? ¿Consideran que la piratería fue importante para el crecimiento económico de Inglaterra? Por supuesto que así fue. A continuación, vamos a reconocer las condiciones políticas y económicas que convirtieron a Inglaterra en una potencia durante el siglo XVIII. Dentro de este proceso, es importante considerar el origen de un grupo social que se convirtió en el principal impulsor de los cambios en la economía, en el pensamiento e incluso en la forma de gobierno. Hablamos de la burguesía inglesa. Pongan atención al siguiente video. Las palabras son testigo de la historia, ya que pueden mostrarnos cómo van cambiando las ideas a través del tiempo. Es difícil imaginar el mundo actual sin algunas palabras que surgieron hace mucho tiempo y que representan profundos cambios en las relaciones entre las personas. Una de esas palabras es burguesía, que se volvió muy importante a partir de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La palabra burgués surgió en el siglo VI, en la Edad Media. El crecimiento económico y de la población llevó a quienes no tenían tierras a vivir en los alrededores de los castillos de los señores feudales. Estos lugares fueron llamados burgos y a sus habitantes burgueses. Había dos tipos de burgueses: los artesanos y pequeños mercaderes, y los banqueros y grandes comerciantes. En la actualidad, existen ciudades que conservan el nombre original de Burgos, como Hamburgo, Magdeburgo y Friburgo en Alemania, Estrasburgo en Francia y Burgo de Osma o Burgos en España. A partir del siglo XIII, las diferencias entre los dos grupos de burgueses se hicieron más notorias. Por un lado, los grandes comerciantes y banqueros. Por otro lado, estaban los artesanos, sirvientes y pequeños comerciantes. Con el paso del tiempo, muchas familias burguesas se relacionaron con la nobleza por medio de alianzas matrimoniales. Esta relación con la nobleza llevó a algunos burgueses a ejercer el poder local. A partir del siglo XVIII, el pensamiento liberal de la burguesía provocó revoluciones que transformaron la forma de vida de las personas, su economía y la forma de gobernarse, y que benefició principalmente a la gran burguesía. Interesante conocer el origen de la burguesía, ¿no creen? Siempre se caracterizó por la búsqueda de mejores condiciones de vida y lo consiguieron. Para entender cómo fue el proceso, es necesario remontarnos al siglo XVII, cuando se presentaron una serie de acontecimientos que hicieron posible que Inglaterra le disputara el poder a España como primera potencia europea. Analicemos las condiciones que favorecieron el ascenso de Inglaterra como precursora de la modernidad a través del siguiente video. No olviden tomar nota de lo que consideren importante. ¡Corre video!
Como vimos en el video, durante el siglo XVII, Inglaterra fue tierra fértil para que las ideas liberales echaran raíces entre los burgueses, quienes desde la Edad Media luchaban por mejorar sus condiciones de vida, desde la posición social que ocupaban, participando en luchas internas entre absolutistas y parlamentaristas, entre católicos y protestantes. Estas luchas derivaron en la Revolución Inglesa, también conocida como Revolución Gloriosa, llamada así porque el rey Jacobo II prefiere huir a Francia antes que protagonizar un conflicto sangriento contra sus opositores. El resultado fue la derrota de Jacobo II, partidario del absolutismo y del catolicismo, lo que permitió el ascenso al trono apoyado por el Parlamento de Guillermo III de Orange, quien firma la Declaración de Derechos, un documento que establece el triunfo del parlamentarismo, sentando las bases para que los burgueses adquieran derechos. El consecuente establecimiento de normas para regular los aspectos políticos, sociales y económicos tanto del país como de sus colonias. El monarca se convierte en un representante simbólico de la soberanía que deja en el Parlamento la toma de decisiones. La declaración señalaba, además, que ningún sucesor del rey podría ser seguidor de la Iglesia Católica, así que el protestantismo se afianza como religión predominante en Inglaterra. Con esta revolución, la sociedad inglesa elimina todo rastro del absolutismo, asegura la paz y el progreso representado por las ideas liberales y por la religión protestante. La burguesía, representada por el Parlamento, por los grandes comerciantes y la nobleza, dedicada a actividades productivas, resultó la más beneficiada. Esta clase pronto tomó acciones claras en beneficio de sus negocios. Por ejemplo, fundó en 1694 el Banco de Inglaterra como una empresa de carácter privado. Así que los siglos XVI y XVII en Inglaterra fueron de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales que la llevaron a convertirse en una potencia económica, pero los cambios continuaron en el siglo XVIII. ¿Quieren saber qué pasó? ¡Corre video! El video nos muestra
la forma en que Inglaterra se posiciona rumbo a la primera revolución industrial, como resultado de la influencia de las ideas liberales y de la Revolución Inglesa. Por su importancia, destaquemos primero el liberalismo político, caracterizado por una monarquía parlamentaria. Se convierte en la forma de gobierno que garantiza las libertades individuales y los derechos, limita el poder del rey y crea leyes que favorecen a la burguesía. El liberalismo económico se convirtió en un factor predominante al defender la propiedad privada, la libre competencia, mediante la ley de la oferta y la demanda, que es la que regula los precios y permite la intervención del Estado solo como regulador de acuerdos y contratos, así como de libre comercio, al eliminar los impuestos a la importación y exportación de productos. En conjunto, estas ideas propiciaron el desarrollo de industrias como la minera, la industrial y comercial. Es importante señalar que el liberalismo económico fue la base para el desarrollo científico y tecnológico que dio paso a la primera revolución industrial y al consecuente cambio de una economía agrícola mercantilista a una de tipo industrial capitalista. Así que el liberalismo político y económico fueron los motores que tuvo Inglaterra para alcanzar un importante nivel de desarrollo. Así es. ¿Qué les parece si vemos con mayor precisión a los máximos exponentes del liberalismo político y económico y cuáles fueron sus obras? Ya que debemos tener muy en cuenta los planteamientos tanto de John Locke como de Adam Smith, para que no haya duda sobre sus aportaciones y repercusiones. Veamos la siguiente presentación. El liberalismo es una doctrina política, económica y social nacida a finales del siglo XVII, que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. La acepción política del liberalismo hace referencia a los derechos fundamentales del hombre, la libertad de expresión, asociación y reunión, la igualdad jurídica y la propiedad privada. La existencia de una constitución que contenga derechos y obligaciones de gobernados y gobernantes. Separación de poderes. La elección democrática de los gobernantes a través del voto. La democracia como base del liberalismo. Su máximo representante es John Locke, filósofo inglés considerado el padre del liberalismo clásico. Influye en las ideas de los ilustrados, Voltaire y Rousseau, así como en los revolucionarios de las 13 colonias inglesas. Entre sus obras destacan Ensayos sobre el entendimiento humano, Cartas sobre la tolerancia, Tratado sobre el gobierno civil. En sus obras hace referencia a la legalidad del Estado basada en la elaboración de leyes, el principio de la democracia, donde los ciudadanos eligen a sus gobernantes, la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Justifica la insurrección de los ciudadanos cuando se rompan los términos de la división de poderes y se establezcan gobiernos autoritarios. Defiende los derechos naturales del hombre. Liberalismo es el económico, que hace referencia a la forja de las bases del capitalismo, la propiedad privada, donde la individualidad priva los valores colectivos. Ley de la oferta y la demanda, beneficia a la sociedad y a la libertad del individuo. La mínima intervención del Estado en la economía. Adam Smith, economista y filósofo escocés, se le considera uno de los mayores exponentes de la economía clásica. Sienta las bases del capitalismo. En sus ideas combina aportaciones de la filosofía, historia, ética, psicología y del desarrollo económico. La riqueza de las naciones, la teoría de los sentimientos morales. ¿Qué les pareció la información? ¿Completaron sus notas?
Recuerden que las ideas de cambio surgieron con personajes como John Locke y Adam Smith, quienes sientan las bases de las sociedades modernas y continúan fortaleciéndose con los ilustrados. Las ideas que destacan en sus textos son: se opone a la intervención del Estado en la economía, apoya una economía basada en el libre mercado, plantea la división del trabajo como un medio para la especialización de la mano de obra. La especialización de la mano de obra como base para incrementar la riqueza. Esperemos haberles ayudado a puntualizar aspectos sobre el liberalismo, así como sobre sus máximos representantes. Así es, hemos partido de aspectos relevantes de la historia de Inglaterra en siglos pasados, para darnos cuenta que en la actualidad aún existen formas de gobierno como las monarquías parlamentarias que surgieron hace algunos siglos y que han perdurado, adaptándose y generando cambios que son visibles en la época actual. Así es, y subrayan que aspectos tan cotidianos como los derechos individuales, las formas de gobierno democráticas y el capitalismo, a ello contribuyeron pensadores como John Locke, Adam Smith, aunque no fueron los únicos, como vimos en la presentación. ¿Qué les parece, maestra, si nos ayuda a recapitular lo que hemos visto hasta el momento para tener una visión completa de lo último que se ha expuesto hasta el momento y en casa no pierdan detalle? Por supuesto, hemos hablado de la influencia de las ideas liberales en la Revolución Inglesa y de cómo al triunfo de esta se establecen en Inglaterra una serie de condiciones políticas y económicas que acrecentaron el poder de la burguesía en el Parlamento y que confirieron la libertad para fortalecer su posición económica. Destacamos el papel del liberalismo económico, donde el gobierno se convierte en vigilante de la economía y la libre competencia, y cuyo principal exponente es Adam Smith, quien sienta las bases para afianzar a Inglaterra como precursora de la modernidad, la primera revolución industrial y el surgimiento del capitalismo como sistema político y económico predominante hasta el día de hoy. Ahora ya podemos responder las preguntas que planteamos al inicio de la sesión. ¿Las recuerdan? Aquí las tenemos por si las olvidaron. ¿Cuál fue el papel de la burguesía en el desarrollo de Inglaterra? ¿Y qué es el liberalismo económico? No olviden que la burguesía, en su búsqueda por mejorar su posición política y económica, apoya y promueve las ideas ilustradas y del liberalismo, con las que se propusieron acabar con las prácticas del antiguo régimen y establecer cambios en la forma de gobierno y en la economía, generando transformaciones tan importantes como la primera revolución industrial. Les invitamos a que reflexionen sobre lo visto en esta sesión. Comenten con su familia los beneficios derivados del liberalismo político y económico, y también sobre el impacto y permanencia en la actualidad. Escriban los aspectos que consideren importantes o las conclusiones a las que lleguen. Esto es muy importante y les será de utilidad para que puedan desarrollar el reto que les será encomendado. Por cierto, el reto de la semana consiste en elaborar la primera plana de un periódico. Si no saben cómo hacerlo, nosotros les daremos algunas pistas para que puedan elaborar breves notas de primera plana o también puedan observar una primera plana del periódico de su localidad y basarse en él para elaborar la propia. En una primera plana siempre encontramos imágenes llamativas y encabezados o títulos de noticias importantes que llaman la atención del público y que los invitan a comprarlo y a leerlo. Adivina cuáles son esas partes que no pueden faltar en una primera plana. Aquí se las decimos para que tomen nota. Primero, cabecera o nombre del periódico. Segundo, lema. Tercero, fecha y lugar. Cuarto, sumario de noticias importantes. Quinto, noticia principal del día. Sexto, foto de la noticia principal. Séptimo, pie de foto, nombres de las personas que aparecen en la foto. Octavo, noticias importantes.
Novena, publicidad o anuncios. El reto consiste en que ustedes realicen su primera plana, abordando los temas que vayamos revisando a lo largo de la semana. Les sugiero que en cada sesión elijan los puntos importantes que quieran desarrollar y redacten títulos y noticias sensacionalistas que inviten a la lectura. Usen su imaginación y creatividad. Los datos deben ser verídicos, pero redactados de una forma creativa. Deben basarse en las notas que tomen en cada sesión y que serán enriquecidas con ideas que obtengan de su libro de texto y de las aportaciones y comentarios con sus familiares. Les presentamos un ejemplo para que se den una idea más clara, aunque estamos seguros de que ustedes podrán mejorarlo. Les sugerimos identificar y subrayar con diferentes colores las ideas principales de los temas que aparecen en su libro de texto o escribirlos en su cuaderno. Recuerden que también pueden hacer uso de los materiales bibliográficos o audiovisuales que se encuentran en el sitio de Aprende en Casa. En cada sesión, tomen notas que puedan ser enriquecidas con los comentarios que obtengan en familia. Elaboren preguntas desde las cuales puedan desarrollar 3 títulos de noticias de impacto o que sirvan para desarrollar una entrevista con alguno de los personajes ilustres de los que hablaremos. Ahora ya cuentan con algunas ideas para iniciar este nuevo reto. Les dejamos algunas preguntas que pueden ser de utilidad para ir generando sus noticias. ¿Qué cambios trajeron consigo las ideas liberales? ¿Cuáles han sido los cambios sociales, políticos y económicos que se generaron en los siglos XVII y XVIII? Por hoy nos despedimos de ustedes, pero no se olviden de invitar a su familia a compartir experiencias, opiniones e ideas que les ayudarán al desarrollo de su reto. Y los invitamos a realizar la lectura de los cuentos londineses de Charles Dickens, que encontrarán en la página de Aprende en Casa 2. Le agradecemos a la maestra Yolanda Cruz por habernos asistido en esta sesión. Los invitamos a encontrarnos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda,